Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ILAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Ayer el IPSA, fíjense, alcanzó ganancias récord de 11.470 millones de dólares en 2024, según se informó. Esta cantidad de utilidades, que es un 10,71% más que en 2023, pese a las pérdidas de SQM, tema que hemos conversado bastante los miércoles con Daniel Tenú, nuestro analista de mercado. Pueden verlo ahí en el canal de YouTube, ponen Daniel Tenú en el canal de YouTube de La Clave y les va a aparecer varias explicaciones que ha hecho acerca de lo que ha pasado con la acción de SQM este año. Bueno, Enel Américas lideró con 2.589 millones de dólares en beneficios, seguida por Banco de Chile y Copec. Falabella, como lo hemos visto en los últimos años, destacó con un crecimiento del 693,1% en su última línea, mientras que CAP y Enel Chile sufrieron fuertes caídas. El sector bancario representó casi un tercio del total de las ganancias del selectivo, 28,35%, casi un tercio. Eso con las ganancias récord que tuvieron en 2024 las empresas IPSA. Un estudio de Cajas de Chile y el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales reveló que más de 900.000 trabajadores del sector privado en Chile operan en condiciones de informalidad, a pesar de tener un vínculo de subordinación. Además, este informe destacó que el 82% de estos empleados pertenece a empresas formalmente constituidas, lo que claramente evidencia una serie de incumplimientos laborales. Hemos conversado sobre el tema de la informalidad, que ha crecido muy fuerte, especialmente después de la pandemia, no ha bajado, y este estudio obviamente muestra eso. Más de 900.000 trabajadores del sector privado están en condiciones de informalidad. Es muchísimo. Vámonos a algo un poquito más diferente de lo que hemos conversado. Ferrari, para los que les gustan los motores, anunció un alza de hasta 10% en el precio de sus autos de lujo en Estados Unidos desde abril, debido, adivinen a qué, a los aranceles del 25% impuestos por la administración de Donald Trump a vehículos importados desde la Unión Europea. La medida afectará a la mayoría de sus modelos, aunque algunos mantendrán sus precios sin cambios para tratar de ser competitivos. Pese a esto, la compañía reafirmó sus objetivos financieros para 2025, aunque reconoce un posible impacto en sus márgenes de rentabilidad. Yo me pregunto, el que compra un Ferrari que le suena un 10% el precio, ¿será tan relevante? No lo sé, pero esto tiene que ver un poco con lo que está pasando con la política arancelaria de Donald Trump, ¿no es cierto? Le hemos visto en los últimos meses el tema de Canadá, de México, obviamente de China, pero entró Europa al ruedo. Recordemos que incluso Donald Trump anunció que iba a imponer, que impondría un 200% de aranceles a los vinos franceses y europeos en general. Y el 2 de abril, que es el día miércoles, comienza
todo lo que son los aranceles recíprocos con Europa, ¿ya? Que también ha abierto un flanco de conversación. Europa había estado un poco al margen de estas dos grandes potencias, porque finalmente esto es una guerra comercial, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos, y está tomando posición Europa. Y algunas cositas como esta, como lo de Ferrari, que es una marca icónica, ¿no es cierto?, en un país además que adora la industria automotriz, son signos de lo que está pasando en esto. Un 10% van a subir los autos de Ferrari por los aranceles de Trump en Estados Unidos. Ya, y vámonos con nuestra segunda entrevista de este día viernes. Ya son las 9, casi las 9:40 de la mañana de este viernes 28 de marzo, y estamos con don Alberto Cuevas, socio de tax y legal de KPMG en Chile, y además ex coordinador de política tributaria de Hacienda. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Buenos días a ti y a todos quienes nos escuchan. ¿Cómo llegas a este viernes después de esta semana? ¿Bien? ¿Llego bien? ¿Sí? ¿Llego bien? Sí. Sobre todo ahora que veo que a lo mejor me puedo comprar un Ferrari. Claro. Imposible. Claro, imposible. Claro, tal cual. Oye, vamos a hablar sobre este proyecto del impuesto a la renta que el gobierno va a ingresar en los próximos días, ¿no es cierto? Pero quería ir un poco más atrás primero y de alguna forma entender cuál es la legislación que hay actual con respecto al impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y cuáles son también las claves de esta modificación, este nuevo proyecto que va a ingresar el gobierno. Sí, varias cosas. Llevamos años hablando del impuesto, del impuesto a la renta especialmente. Y yo diría que en 2010 se abrió esta discusión que ya parece eterna. Sí. Algunos los tiene bastante cansados. Sí. Más que reformas, hemos tenido un proceso completo, un poco caótico a veces y contradictorio entre reformas y contrarreformas, y en eso nos hemos llevado, que son 15 años casi en esa discusión, lo cual ya habla de que eso no está bien, ¿sí? Claro. Habla de inestabilidad, de falta de acuerdo político transversal en algo tan importante como la tributación a la renta de las empresas. Y tú mezclaste bien las dos cosas, porque esta reforma al impuesto a la renta tiene mucho que ver con la operación renta. Sí, debo hacer un disclaimer. Yo al principio, antes en el bloque dije que íbamos a hablar de la operación renta, y en realidad uno tiene confusión en los viernes. Lo que pasa es que el lunes vamos a estar hablando con alguien de operación renta. Este es el impuesto a la renta. Pero tú dices, claro, que tienen que ver. Absolutamente, porque la operación renta es el impuesto a la renta hecho carne. Claro, es decir, es la realidad de esta discusión teórica. Sí. ¿Y cuál es la foto que tenemos hasta hoy? Una foto que se mide año a año y que es el termómetro real que tenemos de este proceso de 15 años de reforma sobre el impuesto a la renta. El año pasado, en la operación renta del 2024, hubo una importante disminución de la recaudación del impuesto a la renta. Sí. Es muy importante. Pero la pérdida más importante de recaudación fue precisamente del impuesto a las empresas, del impuesto de primera categoría, que cayó de 14.134 millones de dólares en la operación renta del año 2023 a 12.615. Es mucho. Es muchísimo. Son 1.519 millones de dólares de recaudación menos. 1.500 millones de dólares es mucha plata, digamos. Claro, mucha menos plata que tiene el Estado, que tiene la gente, que digamos que está en el presupuesto, además. Eso habla de varias cosas. Primero, la sensibilidad de este impuesto con el ciclo económico, ¿sí? Es muy importante la economía para este impuesto. Hay otros impuestos donde no es tan importante, como las contribuciones, la economía, claro, se está cayendo y a uno le cobran igual el mismo. ¡Oh, qué dolor! Sí, qué dolor. Quise hablar de eso especialmente porque es otro de los grandes temas que seguramente preocupan a los auditores hoy día y que también está en la discusión tributaria. Y si uno hace una foto un poquito más específica, principalmente la caída se explica por dos sectores: minería y manufactura. Es decir, el tema industrial, minero y manufacturero. Y la minería cayó de esos 1.519 fueron 1.115, solo en minería, de menor recaudación. De ahí la importancia de la tributación minera para el presupuesto público y para la recaudación del impuesto de primera categoría. Y manufactura fueron el resto, ¿cierto? Que son alrededor de 470 millones de dólares de menor recaudación. Construcción no está en manufactura, ¿no es cierto? No. No necesariamente, no. Porque claro, uno pensaría como ha bajado tanto la construcción, pero a lo mejor a nivel macro no es tan grande la cifra como en minería y manufactura. Construcción es muy importante también por IVA y por renta, claro, pero principalmente por empleo.
Es decir, es muy intensiva en empleo y ha generado un enorme problema. Pero esos dos manufactura y minería. Y ahí está la foto. Esa es la realidad de nuestro impuesto a la renta, lo que quiere decir que el impuesto a la renta de las personas es una cantidad muy menor de la recaudación del impuesto a la renta. Entonces, si uno mira esta foto y ve este proceso de reformas desde el año 2010, solo para recordarle a la gente, porque uno se olvida de la historia, estuvimos muchos años, hasta antes del 2010, del 2019 para atrás, con un impuesto a la renta del orden del 15%. Sí. Eso subió después al 17%. Y por razones permanentes y transitorias, pasó del 17 al 20 en el primer gobierno del presidente Piñera, que hizo 2 reformas tributarias sin haber querido hacer ninguna. La primera para financiar la reconstrucción del terremoto y la segunda para su proyecto educacional, ¿cierto? Que dejó en 20% de manera fija esto que había subido transitoriamente de 17 al 20. Ahí ya tuvimos 3 puntos de alza en un gobierno que no quería hacer reformas tributarias. Y eso la necesidad tiene cara de hereje y ha sido parte de lo que nos ha llevado a este proceso que vivimos hoy día. Hoy día estamos en 27. Imagínate, pasamos de 17 a 27 en este periodo de algo así como 15 años. Y hoy día, y esa es la realidad, y es muy importante esa recaudación del impuesto de primera categoría a las empresas principalmente, porque esa es la discusión que estamos teniendo ahora. Por eso tu reflexión sobre la operación renta era tan importante, porque hoy día estamos pensando volver atrás en ese proceso a nivel de la discusión política. O sea, el gobierno planteó que quería bajar del 27 al 25. Claro, ¿sí? Sí. Retroceder en ese proceso de alza que veníamos arrastrando. Y después se flexibilizó y dijo, porque los empresarios le dijeron 23, ¿cierto? Y ahora el gobierno dijo 24. Entonces uno ya ve una pulsión gobierno-empresa. Y hasta ahí estamos, y digo gobierno-empresa porque falta todo el resto del espectro político. No, claro, pero vimos a la CPC, vimos a la SOFOFA, la discusión, digamos, esta política pública, que al final es una política pública. Sí, y de todas maneras, pero ellos con cierta apertura, y cuando uno mira esta foto, hace mucho sentido. Sí. ¿No? Por 2 razones. Primero, porque efectivamente hay una relación ciclo económico, economía, con el impuesto de primera categoría muy importante, pero la contracara de esa discusión es la importancia de ese impuesto para la recaudación y por lo tanto para el presupuesto y por lo tanto para el déficit fiscal. Claro. Entonces, es un equilibrio difícil porque indudablemente una disminución del impuesto de primera categoría va a generar algún impacto en el crecimiento. Habrá que medir cuánto es, hay algunos expertos que lo han hecho. Pero también hay que ver cuál es el impacto de eso en la recaudación y por lo tanto en el presupuesto y por lo tanto en la deuda pública. Perdón que te interrumpa ahí, pero es que eso es súper importante porque claro, puede significar un impacto en el crecimiento, ¿no es cierto? Pero por otro lado, si uno puede mirarlo de otro punto de vista, es decir, una baja en este impuesto va a permitir a lo mejor mayores inversiones desde el sector privado, ¿no? Desde luego. Yo diría, bueno, tú sabes cómo funciona esto. Claro. Las empresas hacen estudios financieros, económicos de sus proyectos y uno de los elementos que miran indudablemente es la carga tributaria asociada a esto y eso tiene un impacto. Desde luego no es el más importante, pero sí es muy importante. Y lo otro que la foto, sí, me gustó mucho, vuelvo porque la realidad es esta, la operación renta es esta. La recaudación total del impuesto a la renta en el año anterior en el 2023 fueron en torno a 17.000 millones. Entonces 14.000 se explican por el impuesto a las empresas. Esa es la realidad. ¿Y por qué te lo digo? Porque en el proyecto de hoy, bueno, el comando, el precomando de la candidata presidencial de Chile Vamos, y hasta ahora, digamos, porque uno sabe si va a ser de Chile Vamos o algo más, ha dicho 18%. Sí. Y eso nos lleva un poquito al año 2009 y 2010. Estamos hablando de volver a eso con el Estado que teníamos en esa época, con el gasto público que teníamos en esa época. Entonces, hay 2 cosas ahí. Puede tener un impacto bueno, ellos lo plantean con una gradualidad, ¿cierto? A 10 años, lo cual es muy difícil. 10 años son casi 3 gobiernos involucrados en eso. Sí. Entonces, uno no sabe lo que puede pasar. Mantener esa estabilidad por 10 años sería una cosa milagrosa si uno ve lo que ha ocurrido ahora de reforma contra reforma, reforma contra reforma. Tal cual. En eso. Entonces, esa es la foto hoy día y por lo tanto el equilibrio es cuánto debiera ser la tasa del impuesto de primera categoría para adelante de manera de mejorar ese indicador que ayuda al crecimiento, al desarrollo de las empresas, y cuánto debería ser para no desequilibrar el presupuesto, el gasto público y seguir aumentando el déficit que hoy día anda en torno del 45% del PIB, y si uno le suma otras cosas como empresas públicas o los municipios, llegamos a, que la gente no lo dice, pero llegamos como a un 60%. Sí.
¿cierto? El otro tema importante que tocaste, y digo esto porque la otra discusión importante aquí es el tema de las compensaciones. Si bajo el impuesto a las empresas, eso te iba a decir. ¿A quién eso te iba a preguntar, cómo si van a, o medidas complementarias para compensar eso. Aquí la verdad es que no hay recetas mágicas, es muy simple, muy simple. O subo otros impuestos o disminuyo el gasto público. Claro. El disminuir el gasto público no está en la ecuación, es muy difícil, digamos. Es que la verdad es que hay elasticidades ahí, ¿cierto? Claro. Hoy día con la reforma de pensiones y otras políticas públicas que imprimen al Estado un importante estrés y necesidad de recursos, el margen económico, financiero, fiscal, político se estrecha. Y por lo tanto yo creo que no va a haber nada razonable si no se logra un amplio acuerdo político y hay una visión de país común respecto de estos temas que no ha habido en 15 años, ¿sí? Entonces el desafío político es mayúsculo, es gigantesco. Y ahí, bueno, y en las compensaciones, si uno mira esta foto, la verdad es que buscar compensaciones en el impuesto a la renta de las personas es inmaterial. Claro. Esto que hemos venido diciendo, oye, que los que ganen más, que los que ganan más en Chile, la verdad es que son bien pocos. Uh-huh. Son más o menos 700.000 personas o cerca de 1 millón de personas, y de esas los que están en las tasas más altas del impuesto global complementario son como menos de 10.000 personas. Uh-huh. Entonces, vamos a ir a buscar la diferencia de recaudación en ese segmento y pareciera que eso es como ordeñar algo donde no hay leche, digamos, ¿sí? Claro, o claro. Donde ya no alcanza para más. Y luego está todo el mundo de los impuestos indirectos y nadie lo dice mucho, pero la verdad es que el IVA vamos a subir, sí. O vamos a crear un impuesto nuevo verde, o vamos a presionar por el lado de otros impuestos como el impuesto al tabaco, que se ha hecho muchas veces. Justamente, es súper importante lo que está diciendo. Bueno, les recuerdo que estamos hablando con Alberto Cuevas, socio de taxi legal de KPMG en Chile y ex coordinador de política tributaria de Hacienda, sobre este proyecto del impuesto a la renta que el gobierno va a ingresar en los próximos días. De alguna forma, este proyecto viene a ser parte de toda esta política que hemos visto en el último año también del gobierno de reducir la elusión y la evasión con una serie de políticas, ¿no es cierto? Una que ha resultado, otras que no tanto. ¿Está dentro de alguna forma de esa misma filosofía? El gobierno planteó un proyecto que se rechazó al principio. Sí. Y luego reaccionó con realismo y dividió las cosas. Sí, claro. Lo primero que logró probar, que fue muy importante si uno mira esta foto, fue el royalty a la minería. Sí. Y eso fue inteligente y encontró consensos y la discusión duró relativamente poco y se zanjó. Fue intensa, fue difícil, pero... Y hemos visto que en realidad no fue un impuesto que terminó afectando a la actividad minera de forma demasiado importante en el sentido de afectar su actividad, sino que se mantuvo y se valoró mucho esa estabilidad. Eso fue un gran logro, dividiendo el proyecto, la discusión. Y luego vino todo lo demás, y todo lo del impuesto a la renta quedó fuera y se concentró en las medidas para atacar otro de los temas que tú mencionaste, porque la evasión y la elusión es parte de lo que hemos llamado informalidad. Sí, claro. Hay una informalidad que es delictual, derechamente, ¿cierto? El crimen organizado, el contrabando, y hay otra informalidad que, si bien no es delictual, también afecta la recaudación y afecta el sistema de pensiones de manera muy importante, que es esta enorme informalidad que mencionaste hoy día y que la encuesta que señalaste refleja con absoluta claridad. Entonces, se enfocaron en eso y ahí hay algo de recaudación y yo la verdad es que tengo y aquí me voy a tirar una predicción. Uh-huh. Yo creo que la operación renta de este año va a ser mejor que la del año anterior. Yeah. Por varias razones, porque la economía estuvo mejor y porque también algunas medidas empezaron ya, a lo menos desde un punto de vista preventivo, a funcionar, ¿sí? Y la recaudación también del impuesto del IVA debiera empezar a mostrar una mejoría a partir de las medidas que está implementando el actual director de Impuestos Internos. Y el IVA es muy importante porque empieza a inyectarse mes a mes en las arcas fiscales y a generar una mejor situación. Y eso se ataca principalmente también con este tipo de medidas que está implementando Impuestos Internos a partir de las herramientas que les dio la Ley de Cumplimiento Tributario. Y quedó esta discusión del impuesto a la renta donde la oposición ya le señaló al gobierno que no están disponibles para las compensaciones que estaba planteando. Sí, y eso deja al gobierno en un jaque mate. O hace una rebaja al impuesto a las empresas para apuntalar el crecimiento, y se queda sin compensaciones, con lo que significa eso para el presupuesto público,
o no lo hace, y lo va a hacer de todas maneras probablemente el gobierno siguiente, si es que es del signo de la misma... claro, y incluso si fuera del mismo signo del gobierno actual o similar, ¿cierto? Es probable que también avancen en alguna medida en esa línea, porque todo el mundo entiende que el 27% quedó muy por sobre, sí. Pero también el 27% demuestra que esa era la gran discusión. Claro. Esa era la recaudación importante, y por eso en las reformas anteriores se dejó de lado otra herramienta y se apuntó al impuesto de primera categoría, porque esa es realmente la recaudación relevante del impuesto a la renta en nuestro país. ¿De qué forma esta medida que va a presentar, esta iniciativa que va a presentar el gobierno, podría también, hablando un poquito de lo que estábamos tratando delante, bajar la informalidad, pero también aumentar la creación de empleo, en términos de crecimiento económico? Sí, bueno, si esta medida, junto a otras que son a mi juicio más importantes, como todos los temas de permisología, etcétera, y de aceleración de proyectos de inversión, sobre todo de proyectos grandes, indudablemente que puede ser un apoyo a la creación de empleo en esos sectores si logran reactivarse. Tú mencionaste el sector de la construcción, que ha estado bien debilitado, que está afectado también por otros temas como tasas de interés, etcétera, y ahí también mencionaste el tema geopolítico, que hoy día es una gran preocupación, ¿cierto? Sí. Cómo se van a empezar a mover las tasas de interés en este nuevo mundo que nosotros conocemos, es un mundo más desglobalizado. O sea, nosotros podemos interpretarlo mejor porque nacimos en el mundo de los aranceles y claro, sí. y la verdad es que Chile logró muchas ventajas en la primera ola de globalización, eliminando aranceles. Claro, con todos los tratados de libre comercio que tenemos, es el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. Claro, entonces Chile en eso es contracíclico, o podría ser contracíclico. Vamos a ver qué va a pasar con el cobre. Ya vimos que buena parte de la recaudación del impuesto de primera categoría viene de la actividad minera. Veíamos, ¿cierto?, que de los 14.000 del año anterior, eran muy importantes, casi el 89 y tanto de la recaudación de ese impuesto era minería, o sea, una cosa muy significativa. Entonces veamos cómo los aranceles en esta geopolítica eventualmente pueden pegarle a la industria del cobre chilena y cómo va a reaccionar la industria, que todos saben que, y de alguna manera confían en que este mundo electrificado va a requerir más y mejor cobre. Y bueno, claro, además con los precios del cobre como están estos días, que están increíbles. Es maravilloso. Pero eso porque, digamos, se están aperando de cobre, comprándolo con anticipación en Estados Unidos. Claro, ahí se están estoqueando, sí. Pero sabemos que lo relevante a lo menos para las cuentas fiscales es el de mediano y largo plazo. Tal cual. Y vamos a ver cómo se va a mover. Eso también es una buena noticia para las arcas fiscales este año, y que puede apuntalar también el crecimiento de este año de una manera significativa. Alberto, ¿qué esperamos del Congreso cuando esto se ingrese? ¿Qué va a pasar ahí? El ministro Marcel ha mostrado cierta habilidad. Algunos le critican que no manda los proyectos cuando había dicho y que se demora. Bueno, lo que pasa es que está construyendo un acuerdo político entre medio. Claro. Y no los manda porque no tiene el acuerdo político. Entonces, supuestamente este proyecto con la disminución, no sabemos cuál, del impuesto de primera categoría, debiera ingresar hacia fines de abril o durante el mes de abril. Yo creo que es difícil que ingrese si es que no construye un acuerdo político suficiente, porque lo otro es más bien ir a tener una discusión testimonial y que puede tener un rol político, porque buena parte de la oposición, los sectores incluso que no están con Evelyn Matei, son más duros todavía, sí, claro, en esa discusión. Todos quieren bajar el impuesto de primera categoría en todos los sectores, en general. Yo diría que eso es bastante transversal. Sí, y popular. Hay un consenso en términos del 25%, incluso en los sectores de gobierno. El ministro Marcel logró que eso fuera 24%, seguramente en su coalición hay gente que no está tan contenta con eso, pero eso no satisface para nada a los que quieren un 18%, estamos entre el 25 y el 18%. Claro. ¿Sí? Y esa discusión política se puede transformar en una discusión muy política en el marco de las primarias o en el marco de la elección presidencial, y probablemente el ministro Marcel no quiere politizar esta discusión, y yo veo difícil que él envíe un proyecto si es que no logra un acuerdo político antes. Tal cual. Sí. Alberto Cuevas, socio de taxi legal de KPMG en Chile, una de las 4 Big Four, ¿no es cierto? Y además ex coordinador de política tributaria y Hacienda, explicándonos un poco lo que significa este proyecto de impuesto a la renta que el gobierno va a ingresar en los próximos días, que todas las aristas, qué es lo que podría suceder, los efectos, etcétera, etcétera.
De nuevo, 1 millón de gracias por acompañarnos en Clave Morse, Alberto. Muchas gracias, Daniel. Y esperemos hasta junio para ver cómo viene esta operación renta. Tal cual. Y que tengas un muy buen fin de semana. Muchas gracias igualmente a todos. Los invito a quedarse en línea a través de la 92.9 FM, a través de nuestro stream en YouTube, a través de radiolaclave.cl, porque ya viene el primer y gran programa de emprendimiento en Chile, Emprender es Clave, que hacemos junto a María José García y Sergio Alarcón. Los invito a revivir todos los capítulos de Clave Morse a través de Spotify, a través de YouTube, y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM. Un abrazo grande y que tengan buen fin de semana, y a cuidarse de la temperatura que empezó a bajar. Incluso parece que van a haber lluvias de nuevo por ahí lunes o martes. Chau, chau.